Shabbat Shalom, amigos del canal Israel en el Camino. Qué privilegio que me dan más una vez de poder estar delante de ustedes, de poder estar junto con ustedes y poder hablar de lo que realmente veo, entiendo y conozco de la parashá de la semana. Es lógico que cada uno de nosotros no somos nada a no ser lectores de Biblia. Entonces es lógico que nosotros como comentaristas sentimos en el corazón interpretar el texto dándole una amplitud para que ustedes puedan, entre ustedes mismos, leer en el Tanaj, Sefer Abritot, el libro de las alianzas, la Biblia, el Tanaj, y puedan llegar a vuestras propias conclusiones. Entonces, la idea es justamente llevarlos a un desafío, que es lo que podemos aprender, ¿verdad? Y la para allá esta semana se llama Vayahel, convocando, y está en el libro de Éxodo, Shmot, capítulo 35, del versículo 1 hasta el capítulo 38, versículo 20. La Haftará la tenemos en el primer libro de Reyes, el capítulo 7, del 40 al 50. En el Brit Hadashah leemos Hebreos, nosotros, Yehudim Meshijim, el capítulo 9, del 1 al 11, y el Salmo 61. Vayahel significa que reunió, convocó, porque empieza diciendo, entonces Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Adonai ha mandado hacer. Entonces quiere decir, Moshe, de nuevo, él es el intérprete, él es el intermediador entre el Eterno, con quien habla face a face, como dice la Torá, y el pueblo de Israel, los Bene Israel, los hijos de Israel. Y entonces quiere decir, no es Moshe que está diciendo, él habla en el nombre del Eterno. Y el capítulo 35, a partir del versículo 4, dice, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Adonai ha ordenado. Y dice, tomad entre vosotros una ofrenda para Adonai, todo aquel que sea con un corazón generoso, traiga una ofrenda a Adonai en oro, plata, bronce, tela azul, púrpura, escarlata, lino fino y pilos de cabra. Ahora, recuerden, el escenario es lo siguiente, el pueblo salió de Egipto, están en el desierto, no hay shopping centers, no hay negocios, no hay tiendas, entonces, ¿de dónde vendría eso todo? Muy bien, si se recuerdan, un poquito antes en Shmot 12, Éxodo 12, los hijos de Israel despojaron a los egipcios y tomaron de ellos una gran paga, que era el pago por el trabajo de esclavitud. Y con toda seguridad, ninguno de ellos se imaginaba lo que iban a hacer con lo que les estaban dando. Pero como había una orden de Dios, entonces los hijos de Israel, dice el texto de la Torá, los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moshe, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y Adonai hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían y así despojaron a los egipcios. Ese es el escenario. Creo que ninguno de los Bene Israel, los hijos de Israel, entendió lo que les había sido dicho para hacer, pero hicieron. O sea, obedecieron a lo que el Eterno había mandado hacer. Creo que ellos ya tenían el sentimiento de que lo que el Eterno decía era para ser obedecido porque habían presenciado las plagas, vieron lo que se hizo. Y en este momento, cuando ven que el Eterno le dice a Moshe, preciso de cosas para hacer el Mishkan, el tabernáculo móvil, entienden, wow, era esto lo que Dios quería. Y el versículo 29 del capítulo 35 de Éxodo dice, y los Bene Israel, los hijos de Israel, todos los hombres y mujeres cuyo corazón los movió a traer algo para toda la obra que el Adonai había ordenado por medio de Moshe, que se hiciera. Trajeron una ofrenda voluntaria a Adonai. Fantástico. Entonces, ya hay movimiento, hay material para hacer el Mishkan, el tabernáculo móvil. Y entendemos una cosa que es fantástica. El dicho popular dice de que el Eterno siempre capacita a sus escogidos. Y fíjense cómo esto es verdadero. El capítulo 36 de Shmot, Éxodo, dice, y Betzalel y Ahilab, y toda persona hábil en quien
Adonai había puesto sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra de construcción del santuario, el Mishkan, harán todo conforme lo que Adonai ha ordenado. Entonces llamó Moshe a Bezalel y a Oholiab y toda persona hábil en quien Adonai había puesto sabiduría y a todo aquel cuyo corazón le impulsaba a venir a la obra de hacer. Queridos youtubers espectadores, Adonai puso sabiduría e inteligencia en las personas para que ellos fueran capacitados a hacer la obra. Es fantástico, quiere decir, si nosotros nos disponemos a servir a Adonai, Él nos prepara, Él nos capacita, Él nos llena de sabiduría, de entendimiento, de percepción para hacer la obra que nos ha dado. Pero fíjense qué cosa fantástica. Creo que en un determinado momento el pueblo se dio cuenta de que vamos contra el Eterno, murmuramos, nos quejamos. Vamos a poner nuestro corazón en la dirección del Eterno, poner el corazón en la dirección del Eterno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos los días por la mañana traían ofertas voluntarias, pero de repente quien está haciendo el templo dice, hay mucho, paren. Creo que en aquel momento el pueblo quería mostrar al Eterno alguna cosa maravillosa, que ellos finalmente entendieron lo que era. Y Moshe tuvo que impedir al pueblo de traer más. Fíjate que el versículo 6 y 7 de este capítulo 36 son bastante claros. Entonces Moshe dio una orden y se pasó una proclamación por todo el acampamento, diciendo, ningún hombre ni mujer haga más trabajo para las contribuciones del santuario. Así se impidió que el pueblo trajera más, porque el material que tenían era abundante y más que suficiente para hacer toda la obra. Fantástico, la obra está hecha. Y tan bien hecha, tan bien perfecta, que cuando la obra se termina, Éxodo 40, el versículo 34 dice, entonces la nube cubrió el Mishkan, el templo, el tabernáculo móvil, y la gloria de Adonai llenó el tabernáculo. Es la cosa maravillosa, debe haber sido una escena sensacional. Pero lamentablemente, todo esto se termina por perder. Los Bene Israel, el pueblo de Israel, por confusiones, pecados, desobediencia, pierden la arca. Sí, ¿verdad? Pierden la arca para los filisteos. En una guerra los filisteos toman la arca y se la llevan. Y ellos creen que hicieron una cosa fantástica, pero el Eterno hace juicio contra los filisteos y sus dioses y los envergüenza de una manera impresionante, tanto que los filisteos entre ellos llegan a la conclusión, no es para nosotros, déjame devolver esto, y la quieren mandar de vuelta a Israel. Y David, el rey David, sabe que están devolviendo la arca y hace una desobediencia. Fíjense ustedes, prepara un carruaje, un carro, para llevar la arca. El problema es que no era esa la instrucción que había sido dada originalmente por el Eterno. La arca debería ser cargada sobre los hombres de los coanim, de los sacerdotes, pero él usa un carruaje y en ese momento hay un deslice y el Eterno cobra la vida de Uzá, porque él tuvo la idea de poner la mano para asegurar el arca, como si Dios precisara de cada uno de nosotros lo ayudáramos. Triste, muy triste. Pero bien, finalmente el rey Salomón hace el Beit HaMikdash, el templo, la arca es colocada allí, hay una serie de dificultades, el pueblo va, algunos para Asiria, otros para Babilonia, vuelven, el templo es reconstruido, Nehemías, Esdras cuentan la historia, y el templo es destruido. El templo es destruido, entonces de repente nos damos cuenta de que, epa, espérate, el tabernáculo era el lugar donde nosotros íbamos a recibir las expiaciones, la limpieza de nuestros pecados. Había un Cohen que nos hacía una vez por año la expiación, Yom Kippur, el día de las expiaciones. ¿Será que el Eterno se olvidó de nosotros? Nunca. Él sigue amándonos. Fíjate, Jeremías 24, el versículo 7 dice, y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy Adonai.
y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Elohim, pues volverán a mí de todo corazón. Hay declaraciones de amor que no precisan de muchas explicaciones. No quiero ser el Dios de ustedes, me gustaría ser el Dios de ustedes, me dejan. Fíjate, Dios te pide permiso para ser tu Dios, pero él permitió la destrucción del templo. ¿Qué es lo que será que pasó? Tenemos que encontrar un sustituto, porque no te olvides de que él, Adonai, es Kadosh, es santo. Y nosotros, si estamos sucios por el pecado, tenemos que encontrar una solución. La solución es Mashiach. ¿Por qué? Porque él es el santo, es el preparado por el Eterno para ser nuestro defensor delante del pueblo. Es lo que esperamos. Al final, esa es la función de Mashiach. Él fue separado, ungido, preparado para esto. Ahora, fíjense la diferencia entre una cosa y otra. Había un templo que era el Mishkan, fue construido por hombres, fue para el Beit HaMikdash, el templo, construido por hombres, pero ahora nos es ofrecido un templo hecho por manos divinas. Fíjate qué cosa interesante. ¿Será que lo merecíamos eso? Dijimos de que él se olvidó de nosotros, pero el Nehemías 9, el versículo 30 dice, sin embargo, tú, el Eterno, los soportaste por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oídos. ¿Te has acordado alguna cosa? Somos duros de servicio, somos tercos, demoramos para darnos cuenta que precisamos del Eterno. Tanto así, que si leemos en Levítico 16 y en Levítico 23, vemos que era necesario para hacer la expiación de los pecados. El Levítico 16, el versículo 32, es muy claro. Así el sacerdote, que es ungido y ordenado para ministrar como sacerdote, como Cohen, en el lugar de su padre, hará expiación. Se podrán las vestiduras del lino, las vestiduras sagradas. ¿Qué es lo que dice esto? Los hijos de Aarón serían ungidos, preparados, ordenados para servir como Kohanim, como sacerdotes en el lugar del Padre. Pero el Eterno permitió la destrucción del Beit HaMikdash, del templo. Entonces, ¿quién es quién en esto? ¿Quién es el que puede ser ungido, ordenado por alguien que vino? Que no sabemos quién es, porque si se perdió el templo, se perdieron junto con el templo los escritos, los libros de las genealogías. ¿Quién sería hoy un descendiente de Aarón para poder hacer la consagración de un Cohen? No sabemos. Entonces vamos a escoger a alguien. Cuidado, no es lo que la Torah dice. La Torah lo pone de una manera muy clara, que había una regla y las cosas de la Torah no se cambian. Entonces, si Dios permitió que el Beit HaMikdash fuera destruido y se perdieran estas genealogías, ya había una solución mejor. Lógico, ya había sido el sacrificio de Yeshua, ya lo hizo. Entonces quiere decir, él se puso en el lugar de un Mishkan hecho por el Eterno. Ya no es más por obra de manos, es por obra del Eterno. Ahora fíjense ustedes, si resumimos el texto de la Torá, es lo que leemos en el libro de Hebreos, capítulo 5, el versículo 1, que dice, porque todo Cohen Agadol, sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en las cosas que Elohim se refiere. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en las cosas que Elohim se refiere, para prestar ofrendas y sacrificios por los pecados. Creo que es lo que dice la Torá. Había un hombre que iba a hacer las cosas que fueron mandadas por el Eterno, pero si no hay más este Cohen, el versículo 11 del mismo libro de Hebreos, ahora en el capítulo 10, empieza diciendo, y ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. ¿Por qué? Porque ya no hay más el Mishkan, no hay más el descendiente de Aarón. Pero continúa en el versículo 12.
Pero él, Yeshua, habiendo ofrecido un solo sacrificio por todos los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Elohim. O sea, la instrucción era hacer todos los días un corbán. Corbán es el sacrificio y el sentido de corbán es aproximarnos nuevamente del Eterno. Y recuerda, Él es Kadosh y nosotros no. ¿Por qué? Porque estamos sucios, precisamos de ayuda. Entonces, si sabemos que este sacrificio era permanente por nuestras generaciones, hay que resolver el problema de una manera clara, porque si no, estamos lejos del Eterno y Él no, había dicho de una manera muy clara, quiero ser vuestro Elohim. Todavía en el libro de Hebreos, el capítulo 13, el versículo 15 dice, por lo tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, Yeshua, sacrificios de alabanza a Elohim, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Mira qué cosa maravillosa. Quiere decir, es solamente por confesar el nombre de Yeshua, y en hebreo, Ibrit, la palabra Yeshua es salvación. Estamos siendo salvados del peso de nuestros pecados. Y ahí viene entonces una sensación. Queremos ser libres del pecado. Queremos realmente estar delante del Eterno que quiere ser nuestro Dios. Y es aquí entonces viene una situación de desafío. Y es lo que el Eterno nos promete. Es un desafío que Él nos da. Es un desafío que Él pone delante de nosotros. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que has preparado para que yo pueda estar en el lugar de ser tu Dios? Recuerda, yo soy Dios. Yo no preciso de ti, pero tú precisas de mí. Y eso es lo que realmente es una cosa que tenemos que tener muy clara. El Eterno nunca nos abandonó. Fíjate, Isaías, el capítulo 49, del versículo 14, delante dice, pero Sion dijo, Adonai me ha abandonado, Adonai se ha olvidado de mí. Y ahora viene una pregunta, ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo, el Eterno, no me olvidaré. He aquí, en las palmas de mis manos, te ha grabado. Tus muros están constantemente delante de ti. Queridos youtubers espectadores, ¿no te parece de que es el momento donde tenemos que mostrar nuestra misericordia delante del Eterno? Él ya mostró la suya. Él siempre hizo su parte mucho antes de nosotros. Pero ¿dónde está nuestro corazón delante de Él? Es un desafío, ¿verdad? Entonces te dejo un texto del profeta Isaías, discúlpame, profeta Oseas. El capítulo 6, versículo 6 dice, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Elohim que en los holocaustos. O sea, Él quiere que lo conozcamos, quiere que tengamos una relación individual, personal, juntos, para caminar juntos, para poder hacer alguna cosa. Entonces, ¿no te parece que es el momento de poner tu corazón en una sintonía nueva? ¿Quieres esperar el descendiente de Aarón? Lamentablemente, no vas a encontrarlo. Si las genealogías se perdieron en la destrucción del templo hace más de 2000 años, ¿qué es lo que sucede ahora? Estamos sucios, porque no hay nadie que pueda hacer la limpieza que ha sido instruida en la Torah. Y llegamos hasta aquí, es solo y solamente por la misericordia del Eterno, porque a rigor, nada de lo que estamos haciendo es funcional para sacar el pecado, a no ser que usemos el Mashiach vivo de Israel. Entonces, fíjate lo que dice el libro de Juan, el capítulo 1, el versículo 29. El día siguiente, Juan vio a Yeshua que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. En este momento paramos para pensar. Quiere decir, la Biblia, el Sefer Abritot, el libro de las alianzas, el Tanaj, que es siempre la misma cosa, pero con sus nombres, Sefer Abritot quiere decir el libro de las alianzas, recordándonos que las alianzas del Eterno son permanentes. En el segundo libro de Timoteo, el capítulo 13, versículo 16 dice, toda escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Si Adonai
es Melech Tzedak, el Dios, el Rey de la justicia. Entonces, todo lo que está escrito en este libro es válido para enseñar, para corregir. ¿Estás pronto para aceptar esta corrección? Me gustaría que puedas considerar lo que el último libro de nuestra Biblia, el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, el capítulo 22, el versículo 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y Adonai, Elohim de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. En otras palabras, desde Bereshit, Génesis, hasta de adelante, todo lo que oímos viene del Espíritu del Eterno que habló a los profetas y que ellos fueron dando las instrucciones, o sea, mostrando lo que estaba por venir. Y lo que está por venir es simplemente una cosa mucho mayor de lo que nosotros vemos, porque hoy vemos cosas hechas por la mano del hombre, pero el Eterno quiere que veamos su parte. Es una decisión personal. ¿Te parece que puedes esperar para continuar en tu pecado o quieres limpiarte y volver a la presencia del Eterno? ¿Te parece que es el momento de revisar tu actitud delante de Él, poner tu corazón en misericordia y buscarlo del fondo de tu corazón para que Él pueda hacer lo que Él quiere, ser tu Elohim? Y fíjate que aquí es una cosa individual, es uno de nosotros, de dentro para afuera, que tiene que hacer esta declaración delante del Eterno. Preciso de ti, necesito de ti en mi vida. Yo sé, teshuvá, arrepentimiento, es difícil, principalmente porque todos nosotros queremos decirle que somos justos, que no hicimos nada de equivocado, y no creo que es nosotros que tenemos que hacer esa decisión, es el Eterno que tiene que mirarte con ojos de quién es la justicia. Te cuento una realidad, o estás junto con el Eterno hasta la eternidad, o no estás junto con el Eterno hasta la eternidad. El libro de Apocalipsis que decíamos hace poco, en el capítulo 20, el versículo 14 y 15 muestra lo que es estar lejos del Eterno. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago del fuego. El libro de la vida es donde todos queremos estar inscritos al final de Yom Kippur, el día de las expiaciones. ¿No te parece que es un momento maravilloso de poder parar y ver dónde tú estás delante del Eterno? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Él está delante de ti, está en tu puerta. Tuc, tuc, tuc. ¿Me dejas entrar? Adonai, ahora no tengo tiempo para ti porque estoy muy ocupado. Estoy viendo una serie en Netflix, no quiero interrumpirla. Ok, continúa la puerta. Ah, Eterno, ahora no tengo tiempo porque tengo que limpiarme las uñas. No dejes de oír que Él está golpeando tu puerta. Él quiere estar en ti. Él quiere que no te pierdas. Quiere estar contigo porque Él dijo, quiero ser tu Elohim. Es Dios que te invita. Aproximate. Espero que este Shabbat sea un Shabbat de mucha reflexión, que puedas realmente hacer vayajel, reunirte con Él, juntarte con Él, aproximarte de Él y vivir en su shalom por todos tus días. Que esto te sea útil en tu crecimiento delante de la Eterno y que podamos decir Shabbat Shalom Umevorach. Shabbat Shalom.